para todos. Bien, chicos, trabajamos la semana número 2. Vamos a tocar el primer tema de historia del Perú. Buenas tardes para todos nuevamente. Bien, chicos, en la clase anterior habíamos hablado sobre el proceso de hominización. Quizás solamente para recordarnos, a ver, un minuto, solamente para recordarnos, sería bueno ver lo siguiente. He visto que se han incorporado algunos estudiantes, así que vamos a un minuto. Bien. Un minuto, chicos. Ok, aquí está. Bien, chicos, para poder ingresar al tema del día de hoy, vamos a hacer rápidamente una revisión general de este cuadro para poder entender este proceso. He visto que, repito, que algunos se han incorporado esta semana. En la clase pasada vimos el proceso de hominización. Ese proceso de hominización duró aproximadamente unos entre 4 o 5 millones de años antes de Cristo, antes de nuestra era. Habíamos dicho que ese proceso de evolución se produjo inicialmente desde la aparición del llamado Australopithecus, que había sido la especie que comienza a desplazarse de forma erguida y desarrollando este proceso en el continente africano, en el famoso Valle del Rift. Este Australopithecus será superado por el primer Homo, el habilis, que habíamos dicho la característica de este habilis era el haber podido elaborar herramientas líticas, va a poder tener una comunicación, va a poder hablar con sus pares, es aquel que en base a la elaboración de herramientas líticas puede enfrentar en mejores condiciones la naturaleza, ¿sí? Ah, dígame, ¿no me están escuchando? Creo que su micro está apagado. A ver, un minuto. A ver. No, profesor, sí está prendido. A ver. Sí, está prendido, profesor. Sí está prendido. Sí está prendido, ok. De repente hubo un problema por ahí. Bien, sí está prendido, sí se escucha, sí, ya lo verifiqué. Bien, les estaba mencionando, a ver, ¿se está viendo la pantalla? ¿El compartir? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces estábamos en este cuadro, decíamos, para poder de una manera ver de forma general el tema anterior y poder enfocarnos en el de ahora. Estábamos en el habilis, en este habilis habíamos dicho que se fabrica herramientas líticas, con eso el hombre va a poder modificar su entorno, adecuar a nuevas circunstancias, enfrentar en mejores condiciones a otros animales de mayor tamaño que eran una amenaza permanente. Aparece el Erectus. El Erectus, si vemos el mapa, miren, primero ocupa el Valle del Rift, después ocupa todo el África, el habilis. Pero a partir del Erectus, habíamos dicho, comienza la migración, la salida a otros lugares. Por eso que hablábamos del Ergaster en el caso de Europa, hablamos del hombre de Pekín para el caso de China, hablamos del hombre de Java para el caso de Indonesia. Y habíamos dicho que este Erectus supera a su antecesor gracias a que va a comenzar a producir fuego, lo cual le va a permitir tener mejores condiciones de vida. Por eso que aumenta la esperanza de vida, por eso que va a tener una mejor alimentación, mayor capacidad craneal, y tanto el habilis como el erectus, miren, los dos están en el paleolítico inferior, o sea, en el momento inicial de esta prehistoria, donde el mundo está completamente congelado, es un periodo de la era glacial, de la era de hielo en su momento. Este avance, por lo tanto, importante de descubrir el fuego, le permite alimentarse, repito, en mucho mejor y tener mejores condiciones. El siguiente periodo del Paleolítico Medio hace referencia a la presencia del Neandertal. Como veremos ahora, este Neandertal, miren la diferencia, Valle del Rift, el África y otras regiones del mundo. Ahora miren al este Neandertal o Sapiens, ubicado en vastos sectores, quizás con mayores oportunidades de sobrevivencia, con mayores recursos, ¿sí? Este Neandertal, dijimos, es quien comienza e inicia una práctica funeraria.
para finalmente llegar al Homo sapiens sapiens u hombre del Cromañón. Él está en el Paleolítico Superior. Miren la fecha, 40.000 años. 40.000 años aproximadamente. En el Paleolítico Superior, este hombre tiene todo el conocimiento anterior. Su tamaño ha aumentado, tiene mejor condición, mayor capacidad craneal, mejoró las técnicas de cacería, desarrolla ritos religiosos y inclusive expresa cultura, las pinturas rupestres y las esculturas. Por lo tanto, ¿quién va a llegar a América? Dijimos, llega este Homo sapiens sapiens que tiene un desarrollo cultural que corresponde a este Paleolítico superior. Enfocados en ello, ahora sí, vamos a trabajar el tema de esta clase que viene a ser el poblamiento americano. El poblamiento americano. Bien, chicos. Entonces ya tenemos una visión general de lo que ocurrió en la prehistoria. Vimos cómo el hombre comienza a ocupar diversos espacios geográficos, faltándole un solo lugar. Y ese lugar que le faltaba, por supuesto que va a ser nuestro continente americano. Entonces vamos a hacernos 3 preguntas básicas. Profesor, Sí, te escucho. acá mis compañeros dicen que usted ingresó con sala 1 y sala 2. Ok. Ah, de repente es por eso. A ver, déjeme revisar. Entonces vuelvo a ingresar, ¿ya? Vuelvo a ingresar, chicos, vuelvo a ingresar. A ver, de repente me he equivocado. Vuelvo a ingresar. Voy Su audio, profesor, su audio. Profesor, aquí es su audio. Sí, listo, ahora sí. Bien, chicos. Listo, ahora sí ya creo que ya pudimos corregir un pequeño detalle por ahí. A ver, un minuto, para la diapositiva. No. Ahora sí creo que estamos en lo correcto y ahora sí comenzamos y está la grabación de la clase. Bien, le mencionaba, vamos a ver el poblamiento americano. Hablar de poblamiento americano es hablar de un proceso que pudo haber ocurrido entre los años 80.000 y los años 10.000. Las evidencias arqueológicas y de restos líticos hacen referencia a que este hombre pudo ingresar aproximadamente entre los años 50.000 y 60.000 a nuestro continente americano. América fue el último espacio en ser ocupado por este Homo sapiens sapiens, producto de este proceso de migración permanente. Entonces, la pregunta que les planteaba así de forma general, ¿quién llegó a América? Llegó a América un Homo sapiens sapiens. ¿Cuál era su desarrollo cultural? Su desarrollo cultural correspondía a un paleolítico superior. Por lo tanto, era un hombre que ya elaboraba mejores herramientas líticas, sus bandas eran mucho más numerosas, utilizaban arco y flecha, ¿no? Tenían muestras de pinturas rupestres y escultura que dejaban como evidencia. Este hombre que ingresó a América lo hizo a través del famoso istmo o estrecho de Bering, como consecuencia que durante el Pleistoceno final, ¿no? Se producen los cambios climatológicos. Comienza a iniciarse el fin del Pleistoceno. Comienza a descongelarse vastas regiones del mundo porque la Tierra comienza un proceso de calentamiento, que también será un proceso no pues, automático, sino que va a durar unos 50 o 60.000 años.
esos cambios climatológicos hizo que muchos animales pleistocénicos no pudieran sobrevivir a estos cambios climatológicos y prácticamente se van a extinguir. Por lo tanto, por ese istmo o estrecho de Bering ingresarán las bandas de cazadores hacia nuestro continente americano. Llegan durante la fase final del Pleistoceno, que es la era glacial, para ser más específico, llegan durante la famosa glaciación de Wisconsin. En el caso de nosotros, aquí en América, porque en Europa era Gur. Antes de ver la teoría asiática, que es la teoría de mayor aceptación científica, haremos referencia a uno de los primeros planteamientos respecto a la presencia del hombre en nuestro continente americano. Ciclo 19. El ciclo 19 va a estar enmarcado básicamente por los descubrimientos del Pithecanthropus y el Sinanthropus, lo cual hablaba de un proceso de evolución del hombre a través del tiempo. Para ponerse a la par con lo que hablaba Du Bois o Davidson, Blanc, en esos tiempos, allí en el viejo continente, aquí en América plantea a Mellino la posibilidad de un desarrollo autónomo de un hombre aquí en América. Hace un estudio a Mellino de aquí de las Pampas y el encuentro de objetos, o mejor dicho, más que objetos, restos óseos de un supuestos homus pampeanos, un hombre de la Pampa. Él plantea inclusive un cuadro filogenético de una evolución independiente, distinta a lo que había ocurrido en el mundo. Cuando hizo sus excavaciones para poder recoger estas evidencias, señaló que estos restos pertenecían a una era terciaria, inclusive mucho más antiguo de lo que había ocurrido en el mundo, lo que había ocurrido en el África y después en otros lugares del mundo. Entonces, él plantea esas teorías. Plantea que en América, o los océanos adyacentes a América, pudieron congelarse, lo cual hizo que se formaran puentes de hielo y hubiesen permitido, o permitieron que estos homínidos, para él, salieran de nuestro continente y poblaran otras regiones del mundo. Por supuesto que este planteamiento despertó la curiosidad de otros estudiosos, especialmente de Alex Hellicar. Alex Hellicar, en base a los estudios entregados por Amellino, va a demostrar que muchos de ellos eran falsos y carentes de un rigor científico. Por ejemplo, un estudio del estatigrado del lugar donde fueron encontrados estos restos óseos, ese lugar va a demostrarse que no era o no pertenecía a la era terciaria, sino a la era cuaternaria. O sea, la excavación en una era cuaternaria, porque antiguamente se utilizaba el estatigrado, bueno, que todavía se sigue utilizando, que es hacer excavaciones y ver la antigüedad de las capas que va formando la Tierra de acuerdo a diferentes eras geológicas. También se demostró que los restos que se entregaron, los supuestos homus pampeanos, lo que correspondía eran de animales pleistocénicos o de otros animales diferentes al hombre. También se demostró que nunca hubo un congelamiento total de los diferentes océanos o ríos en el mundo. Eso hubiese sido imposible, porque si se hubiese congelado todo, no hubiera habido fuentes de agua, por lo tanto, la vida hubiese sido imposible. Que sí hubo periodos de congelamiento de varias glaciaciones, inclusive en América, Nebraska, Gurs y otras más, eso era imposible de demostrar. La conclusión es que el hombre no era oriundo de América porque lo que se presentó eran evidencias falsas. La teoría de Amellino quedó desbaratada, pero sí condujo a que los otros estudiosos se hicieran la pregunta: si el hombre no es oriundo de América, ¿de dónde vino? ¿En qué condiciones llegó? ¿Qué ruta habrá utilizado? ¿Qué elementos comunes trajo que le permitió sobrevivir en un territorio diferente y distinto? Ojo, porque América tiene características propias que no lo vamos a encontrar ni en Europa, ni en el Medio Oriente, ni en el Asia. Creo que alguien me quería hacer una pregunta por ahí. Escuchaba un micrófono. Si no, continuamos. Como no se pudo comprobar esta teoría autochtonista,
se tuvo que plantear la posibilidad de que el hombre haya ingresado en diversos momentos y por lugares distintos, apareciendo para ello la teoría que va a tener mayor respaldo científico, que es la teoría asiática, la teoría que plantea el checo norteamericano Alex Helliker. Alex Helliker va a sostener que a América solamente ingresaron asiáticos y lo hicieron a través del istmo o estrecho de Bering hace 12.000 años aproximadamente. Ahora, este planteamiento de Ameghino de un origen del hombre americano con respecto a su llegada desde el Asia ya había sido planteada en 1598 por un cronista español, José de Acosta, que inclusive tiene el título de es el precursor de la teoría asiática. Este José de Acosta, este cronista, plantea que el origen del hombre americano tenía un origen asiático. Lo propuso, lo estableció, pero no tuvo ni encontró evidencias que afirmaran este planteamiento. Lo mismo ocurrió con Samuel Haven en el siglo XIX, que también él afirma que el hombre ingresó a través del istmo o estrecho de Bering, aprovechando los cambios climatológicos que se van a producir en el mundo. Sin embargo, será Alex Helliker quien va a demostrar de forma fehaciente que su teoría tenía razón, aunque con algunas limitaciones producto, repito, del tiempo en la cual se hacen las investigaciones. Alex Helliker sostiene que los cazadores, bandas de protomongoloides, de habitantes de Siberia y Mongolia, persiguiendo a animales, ingresan por este lugar, por este y único lugar. Por eso que él plantea que a América solamente llegó una raza. Somos, entre comillas, monorracial. Para explicar ese proceso que vimos al comienzo de la clase, que el hombre surge aquí en el África a partir del Australopithecus, que es el antecesor más próximo al hombre, hasta que aparece el habilis, que se va a Europa, que después se desplaza a China, que después se va a Indonesia, y a partir ya del Homo, primero Sapien y después Sapien Sapien, es quien ingresa por este lugar. Ahora, ¿por qué esta teoría es la de mayor aceptación científica? Porque está demostrado que como consecuencia de la glaciación de Wisconsin durante el periodo del Pleistoceno tardío, hubo aquí un descenso del nivel del mar, la famosa eustasia glacial, lo cual hizo que estos dos extremos, tanto de Asia como de América, fueran unidas por un puente natural de tierra. O sea, que en la actualidad, debajo de estos 100 metros de profundidad, existe esta unión que fue el lugar por donde pudieron ingresar estos hombres, llamado Istmo o Estrecho de Bering, en homenaje al navegante danés Vitus Jonas Bering, que a finales del siglo XVIII logró descubrir esta cercanía entre dos espacios geográficos diferentes. Y acuérdense que hasta 1966 Alaska era territorio de los rusos, vendido por los seres rusos a Estados Unidos, que hoy en día es propietario de esta zona muy rica en recursos, pero que no se puede explotar como consecuencia de la naturaleza que no se puede alterar, aunque en algún momento quizás haga uso de ello. Decíamos que esa teoría es la de mayor respaldo científico por las evidencias. En la clase pasada mencionábamos la importancia de las evidencias. Para que algo tenga rigidez científica, para que algo tenga claridad, es necesario encontrar evidencias. Por ejemplo, ¿hay evidencias geológicas? Sí. ¿Alguien duda de la existencia de la glaciación de Wisconsin? Eso está demostrado que el mundo pasó América por una glaciación de Wisconsin, la última etapa de este fenómeno climatológico. Está demostrado que las herramientas líticas en Alaska, en Canadá y en Estados Unidos, en esta zona, las herramientas líticas tienen una antigüedad aproximadamente de 40 a 45 mil años antes de Cristo.
y hemos podido comprobar en la clase anterior que el único que es capaz de poder elaborar herramientas líticas para poder transformar su entorno geográfico es el propio hombre. Entonces, hay evidencias arqueológicas, hay evidencias geológicas, hay evidencias geográficas. Se puede comprobar, si uno va aquí a este lugar, va a poder comprobar que la distancia entre ambos extremos no es más de 90 kilómetros, lo cual es muy cerca, lo cual es muy fácil para que se forme, como le mencionaba, ese puente de tierra que está hoy en día sumergido en el mar. Y la otra evidencia que Alegélica plantea, y en la cual quizás basa mucho para explicar su planteamiento de un origen asiático, está relacionada con las características físicas que él va a encontrar en los habitantes americanos, los nativos americanos y las poblaciones asiáticas. Por ejemplo, nos habla de la mancha mongólica. Según Alegélica, nosotros, al ser descendientes de asiáticos, vamos a tener esta característica. Que ojo, el 90-95% de los niños al nacer van a tener esa mancha mongólica que desaparece rápidamente en las primeras semanas de vida. Pero también será uno de los cuestionamientos que se le va a hacer respecto a lo que plantea Alegélica como evidencia física. La pigmentación de la piel cobriza o piel amarillenta, una característica que vamos a encontrar aquí en América. Los ojos rasgados, por eso tenemos los ojos medio rasgados, medio achinados, el pliegue mongólico, que tenemos algunos, los famosos pómulos sobresalientes. Miren aquí estos famosos pómulos sobresalientes, lo tenemos, la mayoría tienen sus pómulos sobresalientes, característica de estas dos, de dos pueblos. La escasa pilosidad, no somos tan velludos, escasa pilosidad. El cabello lisótrico, que viene a ser el cabello lacio, ¿no? 70-80% de la población peruana, quizás hasta un 90%, tiene como rasgo principal el cabello lacio. Los dientes en forma de pala, ¿no? Y otras características que Alegélica nos plantea como evidencia para sostener que somos descendientes de asiáticos de los habitantes de Siberia y Mongolia. A pesar que esta teoría es la de mayor aceptación científica, también tendrá ciertos cuestionamientos que no van a poder ser rebatidos por Alegélica cuando se plantea estos cuestionamientos. Primero, hubo varias migraciones. Está comprobado que no solamente se ingresó por el istmo o estrecho de Bering, como plantea Alegélica, repito, por eso su teoría monorracial, una sola raza, sino que después se demuestra que el hombre pudo haber ingresado utilizando las corrientes del Océano Pacífico, la Melanesia y la Polinesia en su momento. Se va a demostrar que hubo rutas alternas, llegaron por rutas alternas, especialmente del archipiélago japonés y del Asia, la presencia de una corriente del río que te lleva a la zona cercana a las islas Aleutianas, o alguna de estas corrientes te permiten llegar a Norteamérica y a Centroamérica. Por lo tanto, no se descarta que llegaron habitantes desde el archipiélago japonés, desde la Oceanía, utilizando esas corrientes marinas para llegar a estos lugares. Los grupos sanguíneos no coinciden, y quizás ahí también estuvo uno de los cuestionamientos que Alegélica no va a poder rebatir. Si somos descendientes de asiáticos, y los asiáticos tienen tipo de sangre predominante A, ¿por qué en América el tipo de sangre predominante es el tipo O? Mientras que en el archipiélago, en la Oceanía, en Australia y en las otras islas del Pacífico, el tipo de sangre predominante es el tipo O, como lo es aquí en América.
es porque hubieron otras rutas alternas, otras rutas de ingreso, y no solamente una, como planteaba, repito, Alex Hedical en su momento. Ya hemos mencionado estas características físicas. Aquí está la famosa mancha mongólica. Esa mancha marrón, verduzca, plomiza que tienen la mayoría de los niños al nacer y que va desapareciendo con el transcurrir de la semana. Por supuesto que a una persona en la niñez o en la adultez o en la juventud o en la adolescencia, ya esa característica no se va a poder visualizar, pero sí en pequeños, en los primeros meses de vida. Entonces, como veremos, esta teoría tiene muchas evidencias que respaldan sus planteamientos, pero a la vez tiene algunos cuestionamientos. Ya hemos dicho que esos cuestionamientos básicamente son por empecinarse en decir que teníamos un solo origen y un solo lugar sobre la o el poblamiento americano. Veamos la otra teoría importante. La teoría oceánica, conocida también como teoría polirracial. Polirracial para hacer referencia a que el francés Paul Rivet, él no descarta otras rutas. Dice, ¿existieron ingresos por el istmo estrecho de Bering? Sí. Se utilizaron rutas alternas que plantea Imbelloni para que el hombre también pudo haber ingresado por las islas Aleutianas y por América del Norte. Sí. ¿Pudo ingresar el hombre trasladándose por islas y llegar a la Antártida e ingresar por el sur? Sí, existe la posibilidad. Pero para mí, dice Paul Rivet, uno de los ingresos más importantes se van a dar como consecuencia de que el hombre va a utilizar las dos corrientes marinas más importantes que tiene el Océano Pacífico. La corriente ecuatorial del norte o corriente transpacífica. Esa corriente va a permitir que navegantes con frágiles embarcaciones, con piraguas con balancín, como se le conoce, puedan llegar a Centroamérica y puedan permanecer un periodo para después llegar hacia América del Sur, formando una tribu conocida como Lagoa Santa. Y dice que otro grupo de ciudadanos de Oceanía, esta vez de la Polinesia, se aventuran a navegar utilizando la otra corriente marina, la corriente ecuatorial del sur, que es la corriente que permite llegar previamente, antes de Sudamérica, a la isla de Pascua, donde vamos a encontrar los monolitos más antiguos de América, con aproximadamente 7.000 a 8.000 años antes de Cristo. Ahí permanece en breve tiempo para ingresar por Chile. En este caso, entre Perú y Chile, porque parece que en esos tiempos, pues, era peruano casi todo. Y vamos a ver más adelante que la presencia de estos pueblos conlleva a compararlos culturalmente con algunas costumbres que en el Perú son milenarias. ¿Ya? Aquí nuevamente la que lleva hacia el norte, Melanesia, aparece milanesa, ¿no? No, Melanesia, y la corriente ecuatorial del sur, la Polinesia. Veamos, vamos a hablar de la Melanesia, ¿ya? De la Melanesia, los que llegan a Centroamérica. Veamos algunas características de esta posible migración. Uno, ¿qué facilitó la llegada de habitantes de raza negra desde la Melanesia, desde Nueva Guinea, desde Nueva Zelanda para algunos, hacia Centroamérica? La corriente. Una ventaja que tenía navegar de Oceanía hacia América es que la corriente ecuatorial del norte los conducía gracias a que ellos utilizan los famosos piraguas con balancín. Y aquí son embarcaciones más grandes, serán unas pequeñas embarcaciones. Esto les permitió llegar a Centroamérica, entre México y Panamá. Por eso que producto de esta migración, vamos a encontrar en la zona de Centroamérica cultivos tropicales como el coco, como por ejemplo la palma, ¿no? Cultivos que van a después replicarse en las zonas amazónicas de Sudamérica.
en lo que es la antropología, los que llegan son hombres de raza negra, melanésicos, que al llegar a Centroamérica permanecen un breve periodo y después se van hacia el Brasil, formando esa famosa tribu Lagoa Santa. Lo que se busca aquí es comparar a estas migraciones, a estos pueblos. Se encuentra que tienen ciertas características comunes en el tipo de sangre, en la forma del cráneo. Y las evidencias culturales que va a encontrar Paul Rivet para poder hablar sobre esta migración. Por ejemplo, entre los melanésicos y los americanos, para trasladarse en lugares de poca distancia y con rapidez, se hace uso de las canoas dobles, las canoas triples, que en la selva lo llaman pequepeques. Se va a establecer aquí en la zona de la selva amazónica la construcción de sus viviendas sobre pilares de madera para evitar que sean arrastradas cuando el río crece. Aquí lo llaman la casa en los árboles, en la copa de los árboles. Es el pueblo que, por ejemplo, que para realizar cacería menor utiliza la famosa cerbatana o los bastones para poder mostrar cierto poder. También vamos a encontrar aquí como evidencia, o Paul Rivet lo encuentra, el uso de la hamaca para el descanso, el mosquitero para evitar que los insectos molesten mientras usted descansa, tambores de guerra y algunos casos de música, un peine de madera, ¿no? Decoración de la proa de las embarcaciones, con algún elemento significativo, con una imagen, ¿no? Llamativa en todo caso. La otra teoría, la teoría de la Polinesia. Paul Rivet sostiene que América también llegaron habitantes de la Polinesia. Estos habitantes se aventuraron a navegar utilizando la otra corriente, la corriente ecuatorial del sur. Y hemos dicho que antes de ingresar a Sudamérica, permanecen un breve periodo en la isla de Pascua, que es el pase natural entre Oceanía y América. Ahí permanecen un breve periodo, ahí construyen los famosos monolitos, los más antiguos que hay aquí en América. Este recorrido le va a permitir, repito, ingresar por lo que hoy en día sería Chile. ¿Qué evidencias vamos a encontrar respecto a esta posible migración? Esta posible migración. Uno, que las corrientes marinas y los vientos permiten llegar a esta zona. Inclusive los arrastran mucho más hacia el sur, como va a demostrar más adelante otro navegante. Aspectos lingüísticos nos hablan de una comparación, más que comparación, con una similitud de significados entre palabras que se van a utilizar en la Polinesia, el quechua arcaico polinésico y el quechua arcaico peruano. Por ejemplo, nos habla de Kumara, camote. Kumara, camote. Nos habla, por ejemplo, de jefe, inga. Nos habla, por ejemplo, de fortaleza, pucara, ¿no? Jamu, comer. Ocaira y otras palabras, repito, con significado similar. Así como también algunos objetos, ¿no? Que van a ser parte de la vida cotidiana de estos hombres. Por ejemplo, en las zonas altoandinas, para remover la tierra y darle la rotación necesaria, airearla, como ellos llaman, y hacerla productiva, en las zonas altoandinas utilizaban el chaquitaglia, ellos llaman los palos cavadores, para generar música, las macanas de madera, ¿no? Máscaras ceremoniales, que después veremos nosotros, por ejemplo, en Tiahuanaco y lo veremos en Chachapoyas. Los hornos cavados bajo tierra para preparar la famosa pachamanca. Y hay una presencia de una cultura que comparte con la de Sudamérica, especialmente con la peruana. Así como la hacha de guerra como símbolo de poder, hacha de piedra, abanicos y otros objetos que van a utilizar ambos pueblos. Esto de que existe un horno cavado bajo tierra, Kumara, que es camote, papa, que también se va a encontrar en la Polinesia, conlleva a que en 1947 un noruego llamado Thor Heyerdahl
plantee que el poblamiento americano no solamente fue como consecuencia de la llegada de habitantes de otros lugares, sino que inclusive los habitantes de América pudieron haber llegado hasta la Polinesia, llevando parte de su avance cultural y parte de sus alimentos. Por eso que Thor Heyerdahl en 1947 inicia la expedición conocida como Kon-Tiki, una expedición con frágiles embarcaciones que le permitió, repito, llegar a la Polinesia. Inclusive, Thor Heyerdahl demostró que era más fácil navegar de América hacia la Polinesia que venir de la Polinesia hacia América, porque si venías de la Polinesia, te arrastraba la corriente, lo cual complicaba el traslado de las personas. Mientras que navegar de América hacia la Polinesia era con el viento a favor, con la corriente a favor, por lo tanto, lo único que necesitabas era navegar para llegar a tu destino final. También no hay que olvidar que uno de los lugares importantes del comercio en la época inca fue Chincha, que se va a convertir en uno de los suyos del imperio. Y un inca, conocido como Tupac Yupanqui, inició una ruta de reconocimiento que los chinchas dominaban, que era las Islas Galápagos, donde conseguían la famosa concha de Espóndilos. Y de estas Islas Galápagos, ese inca se enfrascó en una expedición marítima que le permitió llegar a la Oceanía, a la Polinesia. Por eso que Tupac Yupanqui va a ser conocido como el Inca navegante, ¿ya? Aquel Inca que pudo haber llegado a otro continente, no se descarta, está en pleno estudio, ya había estudios anteriores que hacen referencia a esa posibilidad. Chicos, ¿me están escuchando? Porque escuché un sonido y a veces cuando escucho el sonido, o es que se va la señal o alguien ha tenido un problema. ¿Está llegando con claridad? Todo bien, profe. Sí, profesor. Todo bien, todo bien. Ok, listo. Bien, chicos. Entonces, no se descarta esa posibilidad, ¿ya? De que haya sido más bien los americanos los que han llegado a la región de la Oceanía. Finalmente, la tercera teoría, la teoría australiana. La teoría que plantea que a América también llegaron australianos. Los australianos, aprovechando que entre Australia y la Antártida va a haber un conjunto de islas que ellos van a tomar como puentes naturales para llegar a este lugar, ¿no? Pasaron, por ejemplo, por Tasmania, por Auckland, por Macquarie, ¿no? Por Campbell, para poder llegar finalmente a este lugar, que es uno de los lugares más fríos que tiene la Tierra. Sin embargo, cuando el hombre llega aquí a la Antártida, en el mundo se está produciendo esos cambios climatológicos, está apareciendo el Holoceno, que no es otra cosa que el calentamiento de la Tierra. Producto de ese calentamiento de la Tierra, de un clima mucho más benigno, a esto Méndez Correa le llama el óptimum climático, un clima que facilitó el ingreso y la permanencia breve de estos hombres que venían desde Australia, para finalmente estos hombres ingresar por Tierra de Fuego y por la Patagonia, iniciando una migración de sur a norte. Por supuesto que él lo dice aproximadamente en los años 6000, que es la coincidencia con el cambio climatológico. Por supuesto que este ingreso también será complementario. Es por eso que en la zona sur de América del Sur, la parte final, en el extremo de América del Sur, vamos a encontrar a comunidades como tehuelches, onas, fueguinos, patagónicos y otros más que permanecen y que tienen una vida bastante, llamémoslo así, bastante primitiva, porque sus actividades prácticamente son actividades de recolección, de pesca, de Profesor, cacería. Sí, esas comunidades que menciona actualmente sí se encuentran ahí. sí, se encuentran ahí. Usted va por acá en la zona de Chile y Argentina, en la parte final, vas a encontrar tehuelches, mapuches, onas, fueguinos, sí. Son comunidades que viven, repito, en una situación, llamémoslo así, casi de vida natural, ¿no? Casi sin una alteración. Así como nos hablan a nosotros de comunidades no contactadas, por ejemplo, en el Perú.
En el Perú hay poblaciones no contactadas, especialmente entre la Amazonía peruana y la Amazonía brasileña. Está demostrado, eso hubo estudios de 4 o 5 años de varias comunidades que no han sido contactadas, inclusive se buscó un acercamiento y fueron atacados, pero ha quedado registrado. Entonces aquí sí existen, así como existen, por ejemplo, en el caso de Perú, los suros, que tienen una vida también, ¿no?, bastante primitiva para ellos, pero es parte de su estilo, de su vida cotidiana. Entonces, vamos a encontrar esas evidencias. Hasta el día de hoy hay comunidades que se han quedado, como dicen ahí, atrasadas en el tiempo. ¿Qué evidencias se van a encontrar para poder mostrar esa posible migración? Por ejemplo, la construcción de viviendas en forma cónicas, que lo vamos a ver en unos minutos aquí en El Hombre de Chilca. Por ejemplo, el uso de la piel de los animales para confeccionar vestimenta, ¿no?, propia por la misma zona, bastante gélida. El uso, por ejemplo, del boomerang, un arma arrojadiza que al lanzarse hace que el animal se enrede y caiga, lo cual facilite su captura. Por ejemplo, nos hablan de características como el tipo de sangre O como sangre predominante y algunos estilos propios de estos habitantes que permanecen, repito, aquí en estos lugares. Entonces, la teoría asiática, la teoría oceánica y la teoría australiana son las 3 teorías más importantes respecto al poblamiento americano. Sin descartar, por supuesto que hay teorías que nos hablan que hubieron habitantes que llegaron por Groenlandia, por Islandia y por América del Norte, población europea, que no se descarta, posible ingreso, o inclusive el famoso Thor Heyerdahl, que va a demostrar que uno podía navegar desde Mauritania y Egipto en pequeñas embarcaciones y llegar navegando el Atlántico y llegar a Centroamérica. Por eso es que inclusive hace una expedición llamada la expedición Ra-1, que fracasa, pero la expedición Ra-2, la de 1970, demuestra que existe esa posibilidad. Por eso que hasta el día de hoy, cualquier planteamiento o teoría respecto al poblamiento americano es aceptado y está abierto porque está en pleno proceso de comprobar. Para eso, disculpe una pregunta. Sí, te escucho. ¿El óptimo climático fue comprobado o...? Sí, si ve es por la fecha que él plantea, porque él nos dice que, él nos propone, nos dice que este óptimo climático pudo haber ocurrido entre los años 8000 y 6000. Entonces, ¿qué es el óptimo climático? Es el Holoceno, ya que América, sobre los años 8000 y 6000, pasa por un conjunto de cambios que va a implicar ya el inicio pleno del Holoceno. Como le mencionaba, lo que pasa es que un cambio climatológico va a ser un periodo no corto, sino de 50.000, de 60.000 años. Se inicia, por ejemplo, en el año 80.000, 70.000 para algunos, y sobre los años 10.000 ya ese periodo anterior ha terminado y se está iniciando un leve periodo nuevo, que es el calentamiento de la Tierra, que, repito, es el Holoceno, que en este caso Méndez Correa llama óptimo climático, un clima mucho más óptimo, o sea, un calentamiento de la Tierra. Porque acuérdate que Holoceno significa calentamiento de la Tierra. Por eso que ya desde el 2005, la comunidad científica comienza a hablar, por ejemplo, ya del fin del Holoceno y el inicio de una nueva era. A esta nueva era la han llamado Antropoceno, donde dicen que el elemento que da inicio a esta nueva era es el propio hombre que ha destruido la naturaleza. Por eso que los cambios climatológicos que hoy en día podemos visualizar en el mundo, ¿no? Temperaturas mucho más altas en diferentes regiones, días de intenso calor en Europa, por ejemplo, intensos periodos de frío, desborde de ríos, inclusive nosotros mismos hemos sido testigos de cómo nuestra geografía peruana está en un proceso de cambio. Ya no tenemos esos casquetes en los Andes peruanos, como por ejemplo antiguamente era Pastoruri, que era inclusive una zona de visita, una zona turística. Hoy en día prácticamente ha quedado sin nada. Es un cerro, es una montaña, pero sin hielo. O lo mismo que pasa, por ejemplo, en la zona de Junín con la Huaytapallana, y así otros lugares del
Perú. Bien, chicos, vamos a ver ahora el tema siguiente que viene a ser el poblamiento peruano. Así como hemos visto las teorías sobre el ingreso del hombre a nuestro continente americano y la comunidad científica toma como referencia los años 50.000, que pudo haber sido quizás el momento ya de un inicio frecuente de permanencia de este hombre en diversos lugares. Cuando se habla del Perú, se hace referencia a que el hombre llega a nuestro territorio peruano hace aproximadamente 20.000, ¿no? Aunque en los últimos estudios arqueológicos esta fecha va disminuyendo y nos hablan de 15.000 años aproximadamente, porque comienza a encontrarse evidencia de su presencia, como lo veremos en unos minutos en Ayacucho con Pacaicasa, ¿no? Con Pacaicasa, o en su momento con Chillón, y recién la presencia física del hombre en Paiján con 8.000 años o en Lauricocha con 7.000. Entonces, algo similar ocurre en el mundo. Ojo, las herramientas líticas más antiguas están entre Alaska y Canadá, que tienen un promedio de 45.000 años. Y la presencia física de un cráneo de un hombre que ha vivido en América, el hombre de California que tiene cerca de 30.000 años. Entonces, ese proceso, ese descenso de norte a sur, al Perú, aproximadamente 15.000. Repito, las fechas son relativas, no preguntamos en los exámenes la fecha, porque repito, de acuerdo a la visión, algunos hablan de 15.000, 17.000, y quizás lo más extremo es 20.000. Lo que sí se sabe es que el hombre que llega aquí a nuestro Perú es un hombre que, a pesar de los grandes avances, a pesar del gran conocimiento que tiene, sigue siendo un nómade, sigue siendo un errante, sigue siendo un troglodita, pero tiene un conocimiento, por supuesto, mejores conocimientos básicos, como dice aquí. Por ejemplo, ya utiliza el fuego, tiene un lenguaje articulado, fabrica herramientas líticas con mejor acabado y mayor ductibilidad o mayor utilidad, utiliza trampa ya para la cacería, se organiza en bandas endogámicas, pequeños grupos, y después, ante la necesidad, prima la mayoría, la agrupación de personas en mayor cantidad, la exogamia en su momento. Por lo tanto, ese poblador o ese hombre que llega a América lo hace todavía en la fase final del Pleistoceno. Miren, 80.000 se inicia el fin del Pleistoceno, y ese Pleistoceno acaba aproximadamente entre los años 10.000 o 8.000. Entonces, si llega sobre los 15 o 20.000 años, todavía en el Perú se vive una época del Pleistoceno. Por lo tanto, nuestro medio geográfico va a ser distinto al que hoy en día conocemos. A pesar de que sabemos que el Perú es un país rico en recursos y también es variado en geografía, porque en el Perú yo puedo estar en un clima de un calor intenso en la costa norte peruana, o me puedo congelar en la zona del altiplano, o puedo tener un clima mucho más cálido y variado en la selva, o un clima seco aquí en Jocho, húmedo aquí en Lima. En 8 horas puedo pasar por diversas regiones y por diversos climas. Inclusive se habla que el Perú tiene 80 microclimas. En Lima tenemos esa diferencia. A veces, cuando los que trabajamos en Villa Salvador, yo salía, por ejemplo, de Surquillo, de Miraflores o de San Juan de Miraflores, tenía pequeños rayos de sol. Estábamos en invierno, llegábamos a ingresar a Villa Salvador y estaba en plena llovizna. Y la humedad, que es característica, o lo mismo va a ocurrir en La Molina, lo mismo va a ocurrir en San Juan de Lurigancho, o Chosica, miren que está a 2 horas en Lima. En Chosica, por ejemplo, hay sol casi todo el año, por las características propias de las 3 regiones naturales, o de las 8 regiones naturales, o de las 11 ecorregiones, del cual nos hablan de nuestro Perú. Por eso que hay una pregunta por ahí de Luis E. Valcárcel que dice: el hombre no es oriundo del Perú, pero sí es oriundo su cultura, porque va a tener que adecuarse a un, repito, espacio diferente. Pero no se olviden, cuando llega el hombre, estamos en el Pleistoceno. Por lo tanto, si es el Pleistoceno, el hombre, para sobrevivir, necesita realizar cacería, necesita hacer recolección y necesita
por supuesto, buscar nuevas fuentes de alimento, y si está en la costa, por supuesto que no va a desaprovechar el mar, porque ahí va a obtener recursos en grandes cantidades por la presencia, y conocemos la riqueza del mar peruano. Algunos estilos que hemos visto o que ya mencionamos. Los grupos sociales son entre 20 a 30 individuos. O sea, todavía sigue existiendo población que se agrupa en bandas, pero esta vez mucho más numerosas, porque, repito, su objetivo es sobrevivir. Y es importante esta línea de tiempo que vemos aquí en la parte inferior. Si en el mundo habíamos hecho paleolítico, mesolítico y neolítico, tres periodos, paleo, meso y neo, en el caso del Perú, vamos a ver un periodo lítico, un periodo arcaico, dividido en dos, arcaico inferior y arcaico superior, y un periodo donde se forma la primera cultura, que es conocida como el formativo. Entonces, vamos a ver esta clasificación, dos más, veremos más adelante. Durante la llegada de estos hombres, ¿habrá pequeños refugios de vivienda? Sí, quizás. Comienza a construirse pequeñas chozas, pequeños espacios para permanecer, para quizás para protegerse. La división social del trabajo, lo mencionamos en la clase pasada, eso ocurre aquí en el Perú, algo similar, hombre cazador, mujer recolectora. Vivimos un periodo de la época glaciar. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar en el Perú? Un armadillo gigante, un paleollama, un tigre de diente de sable, un perezoso gigante. O sea, el hombre cuando llega al Perú todavía tiene que vivir con una megafauna andina. La megafauna andina. Y aquí vamos a tener 5 de las evidencias respecto a lo que va a ser este periodo. Encontraremos al hombre de Paiján, Lauricocha, Toquepala, Chivateros, Guitarrero. El único que nos falta es el primero, que es Pacaicasa. Ya, aquí vamos a encontrar la otra clasificación. Dos clasificaciones vamos a utilizar en esta clase y en la siguiente. Una es la del norteamericano John Rowe, que para poder dividir nuestra historia prehispánica, preinca o precolombina, utiliza como base de estudio la evolución de la cerámica al ser nosotros una sociedad ágrafa. Mientras que Lumbreras toma en cuenta otros factores, especialmente los económicos y los sociales. Entonces, por eso que hay dos clasificaciones diferentes. Por ejemplo, si hablamos del periodo lítico, como está acá arriba lítico, periodo lítico, también puede ser llamado periodo precerámico, o también puede ser llamado periodo preagrícola. Precerámico, porque no existe este elemento. Periodo lítico, porque la materia prima más importante para elaborar cualquier objeto o herramienta es la piedra. ¿Y por qué periodo preagrícola? Porque durante el periodo lítico no existe ningún tipo de evidencia de domesticación, de experimentación, sino simplemente que el hombre va a tener que utilizar los recursos que la naturaleza les va a proveer. Por eso se habla de una economía parasitaria, predadora o depredadora. No existe ningún tipo de técnica agropecuaria, por lo tanto, la base de su alimentación es la propia naturaleza. Y esas tres actividades: caza, recolección y pesca. En el caso del periodo inicial, ¿ya?, aquí lo puedes comparar con Lumbreras con el periodo del arcaico y con el periodo del famoso formativo. Estos dos. Y ya en la siguiente clase vamos a ver del horizonte temprano, intermedio temprano, los horizontes, y también de estos desarrollos regionales tempranos o tardíos. Simplemente nos quedamos con estas dos primeras. Y aquí está la tercera. Periodo lítico, que aquí sí coinciden, lítico, precerámico. Este arcaico que estamos viendo aquí, la vamos a dividir en arcaico inferior y superior.
¿ya? Y aquí me voy a concentrar, aunque está medio borroso. Primeros pobladores. Entonces, yo en el Perú, a este periodo lítico, lo voy a comparar con el periodo del Paleolítico. Por lo tanto, si es el Paleolítico, el hombre será nómade. ¿A qué se va a dedicar? A la caza, a la recolección. ¿Qué va a hacer para sobrevivir? Se va a tener que enfrentar a la naturaleza y a otros animales. Arcaico inferior, mesolítico. ¿Y por qué mesolítico? Porque aquí se produce el cambio climatológico. Llega a su fin el Pleistoceno, se inicia el Holoceno. Por lo tanto, aquí, producto de ese cambio que va a ocurrir en el mundo, el hombre va a poder experimentar con plantas y semillas. Por lo tanto, horticultor. Va a poder capturar animales, llevarlo a un corral, por lo tanto, ganadería. Entonces, va a experimentar. Domestica plantas, domestica animales. Con ese aprendizaje logrado en este periodo de tránsito que dura aproximadamente unos 4.000 años, el hombre se va a convertir en un hombre sedentario. Por lo tanto, el hombre ya no necesita trasladarse, ya no necesita vivir de la naturaleza, lo que ahora hace es organizar. ¿Para qué? Para después construir y dominar. Por eso es que quizás la representación de Caral, la de Cotos, simboliza los orígenes pristinos del Estado en el Perú prehispánico, ¿ya? En el Perú prehispánico. Entonces, en base a esas diferencias que hemos mencionado, vamos a explicar cada uno de esos periodos. Aprovechemos aquí, periodo lítico, es el llamado periodo preagrícola, ya hemos dicho, la economía es una economía parasitaria y la fuente de alimentación es la propia naturaleza, y no se olviden, convive con la megafauna y el megaterio, en este caso andino. Vamos a ver las evidencias respecto a nuestros primeros pobladores. Los dos serían nuestros habilis y nuestros erectus. Estos serían parte de un periodo, de un paleolítico inferior. ¿Por qué habilis, profesor? Porque fabrica herramientas líticas. ¿Por qué erectus? Porque se refugia en cavernas. Los dos residen en zonas rocosas. Los dos fabrican herramientas líticas. ¿Cuál es la diferencia? Vamos, estas herramientas son trabajadas de forma rudimentaria y tosca, pero son nuestros primeros fabricantes líticos. Por lo tanto, el primer poblador del Perú. La primera huella de presencia humana en el Perú, el hombre de paca y caza. ¿De qué se alimenta? De lo que la naturaleza le va a ofrecer. Vegetales, animales de la megafauna, ¿no? Va a fabricar herramientas líticas para defenderse. ¿Dónde se va a encontrar los restos de este hombre de paca y caza, el primer poblador o el primer fabricante de herramientas líticas? En Ayacucho, estudiadas por Richard Magnus. En el caso, ojo, esto es Ayacucho, la zona altoandina. Por eso que algunos libros dicen tradición andina y tradición costera. Vamos a la costa. En la costa encontraremos aquí al hombre de Chivatero. Sí, creo que alguien me quería hacer una pregunta, escuché por ahí. Ninguno me parece. Chivatero. Sí, sí, dime, dime. Bueno, por lo que dice, o por lo que acaba de decir, las pruebas del hombre de paca y caza fueron herramientas líticas rudimentarias, bien rudimentarias. Sí. Pero sobre el poblamiento americano, usted dijo que, bueno, el que llegó a América fue el Sapiens Sapiens, y el Sapiens Sapiens ya construyó herramientas líticas mucho más detallosas. Exacto, sí, sí. Ahí no sé cómo tomarlo. A ver, ya, justamente ahí está el debate. Algunos, cuando plantean y dicen que de este hombre de paca y caza, inclusive los que hemos ido a la cueva, el arqueólogo, el antropólogo nos enseña las zonas altas de la cueva y nos ve que la posibilidad de que un desprendimiento de la piedra cae
Y eso pudo haber sido utilizado por el hombre como objeto o como herramienta para enfrentar y poder capturar. Entonces, no se ha encontrado aquí, eso es cierto, ¿ya? Un objeto así pulimentado, con mejor acabado, que ya debería haber tenido como consecuencia de lo que tú señalas, que quien llega a América es un Homo sapiens sapiens. Eso es cierto. Por eso es que aquí en Chivateros, ¿ya? Vamos a encontrar, ahora sí, a un hombre que va a tener un mejor trabajo lítico. Por eso que a diferencia de Pacaicasa, que tiene objetos medio rudimentarios, hechos por percusión, por golpe, ¿ya? No trabajados, aquí en Chivatero sí vamos a encontrar inclusive un taller lítico. Si aquí hay 25 fragmentos de piedra, 25 fragmentos con cierta característica de trabajo, en Chivateros tendremos 4 etapas. La zona roja, la zona oquendo, Chivateros 1, Chivateros 2, el uso de la piedra cuarcita, el uso de la piedra de obsidiana, herramientas de doble punta, pendulares, mejor acabado y vean un lugar donde se va a encontrar más de 5.000 piezas y objetos líticos, lo cual inclusive nos habla, o algunos de los estudiosos plantean la posibilidad de un trueque primitivo, porque nadie va a hacer tal cantidad de objetos de piedra que vaya pues a almacenarse sin ningún fin. Entonces, pero aquí están los dos, con razón, tienes razón. Por eso decíamos que en la historia todo cambia, quizás a unos momentos digan, pues, ¿para qué casa? Ya no va porque tiene este cuestionamiento, pero hasta ahora consideran que por la antigüedad que tiene estos objetos, ¿ya? Y lo más seguro que haya una intervención humana, lo consideran como el primer poblador. De repente más adelante encontremos otro lugar con mejores herramientas y Pacaicasa dejará y será simplemente desplazado. Entonces, los dos son fabricantes de herramientas líticas. Restos líticos, los más antiguos, no hemos dicho los mejores, los más antiguos, y aquí están un taller lítico. Uno en los Andes, uno en la costa. Toquepala, la cueva del diablo en Tacna. Aquí en Toquepala estaremos ante la presencia, mira ahora sí, ¿no? De un sapiens sapiens o de un hombre el Cromañón. Porque el hombre del Cromañón había dejado plasmado en Altamira, en Lascaux, ¿no? En las cuevas de Francia y de España, registros de lo que va a ser la cacería. En este caso aquí vamos a encontrar también escenas de cacería. Si en Europa eran de bisontes, aquí por ejemplo nos hablan de guanacos. De guanacos. Ojo, y uno de los camélidos que no ha podido ser domesticado y que todavía vive en una vida salvaje, natural, es el guanaco. Aquí vamos a observar que hay grupo de personas que persiguen a estos animales y algunos dicen tiene un sentido mágico religioso. Inclusive en algunos textos vas a encontrar los primeros indicios de la religiosidad, porque consideran que esta cacería es como como una escena que representa lo mágico, lo religioso, repito, ese atisbo de la religiosidad, los momentos iniciales de un pensamiento mágico religioso. Ojo, y son pocos los hombres que son especialistas en capturar estos animales. Inclusive tiene un objeto contundente en la mano que puede implicar quizás que lo maten, que es lo más seguro. Pero también dicen algunos, inclusive aquí vemos una imagen con ya una flecha. Acuérdense que el Homo sapiens sapiens utiliza arco y flecha para la captura de animales. Pero también algunos hablan que estas imágenes representan los indicios de que el hombre va a poder buscar atrapar a este animal y llevarlo a un corral, lo cual le va a permitir a él comprobar que este animal, si lo tiene encerrado, hay una reproducción sin mayor participación de él, una mayor participación. Ahora, no se olviden que el chacu es una ceremonia mágico-religiosa, es una tradición en las zonas altoandinas,
especialmente en Pampas Galeras, en Puquio, en Arequipa, en Zumbay, porque hoy en día está relacionado con la captura de los animales, en este caso la vicuña y la alpaca, y la extracción de su lana. Vayamos ahora a lo que sería nuestro Neandertal, las prácticas funerarias en el Perú. Habíamos hablado hasta ahora, miren, restos líticos, pinturas rupestres, no se había encontrado todavía la presencia física del hombre. En Paiján, hace 8.000 años aproximadamente, se va a encontrar lo que será considerado como los restos humanos más antiguos del Perú, que van a tener posición fetal. Ojo, algo similar como vamos a ver después en Paracas. ¿Y por qué se le pone en posición fetal? Porque así permanece el ser que está en el vientre de la madre antes de nacer. Y ponerlos en posición fetal era como colocarlos en un lugar para un regreso después de la muerte. O sea, podría haber ya una noción de una vida posterior, la idea del alma, como decíamos, el tótem, ¿no? En su momento. Aquí se encontraron objetos o restos óseos casi completos de esta dama y de este niño, que tiene al lado suyo herramientas líticas, objetos personales, que algunos lo consideran como ajuar funerario, o sea, algo simbólico, algo que va a acompañar a la víctima después de su muerte y que quizás le pueda servir cuando esté en el más allá para continuar realizando sus propias actividades. Y acuérdense que estamos en la libertad, un poquito más para allá, vamos a encontrar ya en tiempos mucho más modernos al famoso señor de Zipán, al cual se le entierra con todos sus objetos personales, con sus guardianes y la gente que está al servicio del mismo, como una creencia en una vida posterior, como lo vamos a ver en su momento con Paracas y otras culturas, y lo vamos a ver en el mundo con Egipto y otros pueblos que van a considerar que esa persona puede tener una vida posterior a la muerte. Entonces, estamos ante la presencia de los restos líticos más antiguos, los restos, ¿no? Los restos óseos, el primer resto óseo, el más antiguo en nuestro Perú. Esto se ve favorecido por los estudios que hará Chauchat utilizando el carbono 14, ¿ya? Porque a partir de 1965, Junius Bird, quien encuentra Huacaprieta en un lugar muy cercano, comienza a utilizar esta técnica que permite hoy en día tener mayor precisión en la fecha, en la datación y en el cálculo de los objetos y los lugares donde se hacen estos trabajos arqueológicos. Los otros restos humanos, justamente hasta la década de los 80, cuando decían Lauricocha, el poblador más antiguo del Perú, el hombre más antiguo, sus restos humanos más antiguos, cambió con Paiján. Hoy en día Paiján tiene la categoría de ser el resto óseo o humano más antiguo del Perú. En Lauricocha, en Huánuco, ¿ya? Si ustedes ven, la cercanía está, esta es la Libertad. Miren qué cerquita está Huánuco. Lauricocha. En Lauricocha vamos a encontrar también restos humanos. Si en el anterior era una mujer con un niño, aquí son 4 niños, mejor dicho, 4 adultos y 7 niños. 11 restos humanos incompletos. ¿Cuál fue lo novedoso aquí? Aquí vamos a, o se van a encontrar, Augusto Cardish y otros arqueólogos, que estos cráneos tenían una modificación intencional. Por eso se habla de cráneos, de formación craneal intencionada. Posiblemente ya, miren, desde los años 7000, una noción de una diferenciación social, porque eso va a ser el objetivo en Paracas, que lo vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar aquí en Lauricocha, miren, también pinturas rupestres. Pinturas rupestres. Se va a encontrar aquí en estos entierros, no solamente objetos líticos, aquí sí mejor trabajados, sino que inclusive algunas hierbas o plantas medicinales, lo que se conoce como la herbolaria. Por eso que en nuestro mundo andino, nuestros pobladores nativos recurren mucho a lo que es
al conocimiento ancestral de las plantas medicinales para la cura de sus enfermedades. Por ejemplo, un dolor de estómago, la abuela te ofrece una muña. Se te inflamó el pie producto de un golpe, quizás en uno de los partidos de fútbol, la abuela tiene su llantén. Tú buscas tu Apronax, tu paracetamol para el dolor, ella busca pues su llantén. O otras hierbas que van a ser utilizadas para la curación de enfermedades. Entonces ya también aquí hay un conocimiento de esa práctica milenaria en el Perú prehispánico. El periodo del arcaico. A ver, periodo lítico. Este periodo lítico es el periodo donde el hombre ingresa inicialmente, se adecua al nuevo espacio geográfico, tiene una lucha permanente con la naturaleza porque es el pleistoceno. Por eso que tanto Toquepala, Paca y Casa, Paiján, Lauricocha y Chivateros, todos ellos son nómades, son errantes, necesitan de la naturaleza para vivir. Aquí en el arcaico, que se divide en dos, aquí me olvidé de subrayar, pero lo pongo, ojo, arcaico inferior, y aquí está el arcaico superior. Entonces, yo voy a hablar solamente hasta aquí. Esto aquí es para el siguiente periodo, para el siguiente más adelante. Entonces, en el arcaico inferior, ¿ya? O si no menciono los dos, pero ya sabes la diferencia. Arcaico inferior y arcaico superior. Arcaico inferior comienza aproximadamente sobre los 7.000 años, hasta los años 4.000. En este arcaico inferior, una de las características fundamentales es que la nueva era se hace mucho más visible. Ese cambio geológico, climatológico, es más frecuente, lo cual va a permitir que el hombre encuentre espacios nuevos. Por ejemplo, los valles interandinos en nuestros Andes. Casi todos nuestros valles interandinos relacionados con la presencia de algún río importante. Valle del Mantaro, el Valle de los Incas, Valle de Vilcabamba, valles interandinos. Nuestra costa, donde vivimos nosotros, por eso quizás aquí en el aula después hay gente que vive en Lurín, Villa Sabor, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, y todos los que viven en esta zona cuando construyen y hacen sus excavaciones, primero encuentran bastante arena. Y en esa excavación encuentran restos de algún tipo de conchales, de algún tipo de animal marino, pequeño o mediano, como consecuencia de que todas estas pampas estaban cubiertas por el agua. Era parte del mar. Como hay un cambio climatológico, se retira el mar. No deja un nuevo espacio para nosotros poder interactuar. Esta costa no era tan árida, pues había cierta vegetación. Las lomas, lo que son ahora los cerros, eran lomas llenas de vegetación para que el hombre pueda interactuar. Entonces, ese es el periodo en el cual el hombre va a tener que visualizar los cambios. Es por eso que aquí en el arcaico inferior aparecen los horticultores. ¿Quiénes son los horticultores? Los que observaron que una pequeña semilla colocada en una zona húmeda, adyacente a una fuente de agua, tenía la posibilidad de reproducirse, sin necesidad ya de depredar. O alguien que se dio cuenta que si armaba un corral rústico y ahí colocaba a estos animales, iba a haber una reproducción, no automática, pero después de un tiempo. Son los que van a establecer pequeños refugios o aldeas para poder permanecer esporádicamente, de acuerdo a la actividad que van a realizar en ese momento. Por eso que se habla de una transhumancia. El hombre es transhumante estacional o seminómade, o el periodo de los horticultores y domesticadores. En este periodo tendremos, por ejemplo, a los dos horticultores del Perú prehispánico, Guitarrero y el hombre de Nanchop. Hasta el año 2000, Guitarrero era el más antiguo y el primer horticultor del Perú.
a partir del 2000, 2001 y a partir del 2007 con los trabajos de el norteamericano Till, es que este Aranchop desplaza al anterior. Lo mismo va a ocurrir con lo que es la costa peruana. En la costa peruana tendremos al hombre de Santo Domingo o Paracas y al hombre de Chilca, también siendo horticultores, pero aprovechando que tienen cerca su zona al mar para obtener productos marinos. O los que están en las zonas alpandinas, como el caso de Junín y el caso de Ayacucho, donde vamos a encontrar a Telar Machay, a Jaiwa Machay y a Piqui Machay, los domesticadores de animales. Entonces, domesticador de plantas, domesticador de animales y pesca especializada, junto con lo que es construcción de pequeñas aldeas. ¿Dónde? En el arcaico inferior. Porque ya en el arcaico superior, que lo vamos a hacer en la parte final, aquí el hombre se convierte en sedentario y comienza la producción de alimentos, la construcción de arquitectura ceremonial, surgimiento del Estado, de clases sociales y de un Estado dominante o teocrático. Entonces, no se olviden que estamos en la parte inicial. Vamos a ver lo que hemos mencionado ahí. Guitarrero, la Cordillera Negra, Ancash. En la cueva de Guitarrero vamos a encontrar los restos de alguno de los cultivos más antiguos en el Perú. Ají, por ejemplo, calabaza, frijol, payares, oyuco, ocas, cultivadas aquí en Ancash con una antigüedad de 7000 años antes de Cristo. Repito, hasta el año 2000 era considerado como el primer horticultor del Perú. Ese título será desplazado, ese título será ahora para Anchop, que vamos a encontrar en Anchop. De igual forma, los horticultores, para algunos los primeros horticultores, el incipiente horticultor del Perú y América, inclusive comparado con lo que va a ocurrir pues en el Medio Oriente o Cercano Oriente, trigo, cebada, mijo, ¿no? Vid, por ejemplo. Entonces aquí nosotros, nuestra calabaza, nuestro frijol, nuestro maní, ¿no? Nuestro famoso zapaíto loche en el norte, serán parte de esos cultivos que vamos a encontrar en Cajamarca. ¿No? Además que ahí ya se encuentran restos humanos, lo que hace ver que ya pues hay una permanencia constante respecto a este aprendizaje de cultivar en el Perú, de ser un incipiente agricultor o un incipiente horticultor. Vamos a la costa. En la costa vamos a encontrar a el hombre de Paracas, conocido también como el hombre de Santo Domingo, en el actual departamento de Ica. Ahí vamos a encontrar a un hombre que se dedica a la pesca. Ojo, porque el mar lo tiene cerca. Y el mar también será una de las fuentes de alimento más importante que va a tener la población del Perú. Al dedicarse a la pesca, este hombre de Paracas o Santo Domingo va a fabricar una red con fibras vegetales, especialmente el cactus. Va a tener que fabricar anzuelos para mejorar cada vez esas técnicas de pesca. Ya no será con su lanza, sino a través de redes. Por lo tanto, obtiene mayor probabilidad de conseguir alimentos. Este hombre de Paracas, a pesar que está en la costa, no se olvida de que una actividad complementaria es la horticultura. Por eso que vamos a encontrar aquí payar, por ejemplo, y es uno de los cultivos clásicos en Ica. También aquí, en Paracas, aparte de ser horticultor, van a comenzar a construir viviendas semicirculares. Inclusive es considerado el primer horticultor de la costa andina de América y el primero que construye una aldea
y eso se lo va a disputar con Chilca. Por eso que inclusive Julio César Tello, el que plantea que Chavín es la cultura matriz de la costa peruana, cuando habla de Paracas dice es la cultura matriz de la costa peruana. Si Chavín es la cultura matriz del Perú, la cultura matriz de la costa peruana es Paracas. Gracias a que hay una presencia sobre los años 6000 aproximadamente. También aquí en Ica vamos a encontrar al primer instrumento musical, una flauta de huesos hechos de hueso de pelícano. Entonces, por lo tanto, estamos ante el primer músico del Perú. El hombre de Chilca, que tiene un desarrollo muy similar a lo que va a ocurrir con Paracas, mira, porque la cercanía es bastante, está Ica ya. Este es Ica, estamos aquí en Chilca, no es muy lejos. Aquí, por ejemplo, destaca la construcción de aldeas, de estas viviendas en forma cónica, que utiliza caña, ¿no? Que utiliza quizás huesos de algún animal marino quizás. Es el hombre que va a domesticar al perro y que cree en una vida después de la muerte, pero una vida ultratumba. Se dice que estos hombres de Chilca, por ejemplo, para evitar que el alma del muerto se escapara de su entierro, lo amarraban a un tronco y colocaban una piedra encima del cuerpo para evitar que saliera su alma y les provocara miedo, ¿no? Eso de que te bajará la pata, como decía la abuela. Entonces vamos a tener aquí este desarrollo de este hombre de Chilca. Vamos a la zona altoandina. Vamos a ver ahora los que van a domesticar animales. Telarmachay. En Telarmachay vamos a encontrar a quien se considera el primer pastor del Perú. Daniel de Lavalle, en San Pedro de Cajas, en Junín, va a encontrar la construcción de corrales con abundante excremento, o sea, con restos fecales, lo cual indica que aquí había una gran cantidad de animales que van a estar en corrales y que van a tener un proceso de reproducción natural. Por eso que inclusive el hombre de Telarmachay se le conoce como el pastor más antiguo del Perú y América, o el primer pastor del Perú. Por supuesto que esa llama después será un animal importantísimo para el hombre altoandino, porque primero les permite obtener lana para la confección de sus vestimentas. Su carne es propicia para almacenarla y convertirla a charqui. Sus restos fecales para abonar la tierra o para prender fogones. Inclusive era utilizado como animal de carga y que podía caminar sobre los 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y el otro elemento importante en Telarmachay es la elaboración de la pachamanca. Uno de los centros originarios de lo que va a ser la preparación de la pachamanca en nuestro Perú es aquí en Junín. Aquí se van a encontrar esos famosos hornos cavados bajo tierra con una antigüedad de 7.000 años, ¿no? Como algún expresidente que decía que la pachamanca tenía origen árabe. Eso es más peruano. Inclusive lo hemos visto como planteamiento que hace Paul Rivet cuando habla del poblamiento americano. Los otros dos domesticadores, Piqui Machay, Piqui, pequeño, conejillo de Indias, el cuy, la cueva de las pulgas, nuevamente Ayacucho, es el complejo de Pacaicasa, donde estaba el famoso hombre de Pacaicasa, el complejo de Pacaicasa. Ahí está Piqui Machay, uno de los lugares originarios de la domesticación del cuy. También este animalito pues presente en todos los platillos de las zonas altoandinas. Su reproducción es rapidísima, sus restos fecales utilizados como abono, y la llama y la vicuña, la alpaca, son parte del proceso de domesticación del hombre de los Andes, hecho con también Jaya Guamachay. Jaya Guamachay también es otro de los que va
apoyar y contribuir con el pastoreo, y que después eso se va a replicar en otros lugares del Perú. Bien, chicos, el hombre aprendió que podía dominar la naturaleza. Su aprendizaje le permitió poder buscar espacios donde tenga fuentes de agua para el desarrollo de esas dos actividades que se van a convertir en básicas para su supervivencia y su posterior desarrollo. En el arcaico, como ya vimos en el periodo, en la anterior diapositiva, el hombre se convierte en sedentario. Se convierte en sedentario porque ya está en la capacidad de poder realizar actividad agrícola, porque ya está en la capacidad de tener crianza de animales, porque ya está en capacidad de que haya un grupo que dirija y que pueda construir centros ceremoniales y más adelante inclusive templos donde una clase social domine a otras. Por ejemplo, tendremos Caral, veremos la característica de Caral, los orígenes del Estado en el Perú, aquí en Lima, al norte de Lima. Tendremos Huacaprieta, donde se va a domesticar el algodón y se va a realizar la confección de los primeros mantos, o más que mantos, textiles en el Perú. Cotos, donde tendremos una escultura, la consolidación de una clase social dominante, ¿no? Aquí en Huánuco, donde vimos, miren, de tiempos legendarios, a la Uricocha. Y en el caso de Lima, no solamente Áspero, sino Chuquitanta, o también conocido como el Paraíso. Por ejemplo, tendremos las Sechín, cerca a Lima, como centros ceremoniales, y donde vamos a encontrar, aquí en todas ellas, los orígenes de lo que va a ser la primera cultura en el Perú, que en este caso será Caral. Veamos características rápidas de cada uno de ellos. Una característica del periodo del arcaico superior es que el hombre se convierte en sedentario. Y para Josefina Ramo de Copos, las pampas de la quebrada de Atocongo, la que está muy cerca a nosotros, quizás lo que vimos en el sur, ese desierto que hoy en día vemos, se convirtió en uno de los lugares originarios donde el hombre comienza a construir sus pequeñas viviendas, porque Josefina Ramo de Co va a encontrar material orgánico e inorgánico. Y esta aparente, quizás locura para algunos, de que se ponga en medio del desierto, y hemos dicho que ese tiempo no era desierto así como el de ahora, pero más bien esa ubicación era estratégica, porque tenía unos pocos kilómetros a uno de los afluentes más importantes que tiene Lima y que quizás no lo valoramos, que es el río Lurín. Tenía a la espalda suyo, en la quebrada de Atocongo, lo que hoy en día Nueva Esperanza, Villa María, a grandes lomas para obtener recolección. O podía utilizar la clásica avenida Lima, aquí en Villa El Salvador, o María Reich, me parece, se la conoce con ese nombre, que desemboca en lo que hoy en día es Conchán, la playa de Conchán, donde podía obtener, o Mamacona, donde podía obtener el famoso marisqueo. Entonces, esa ubicación estratégica le permitió a este hombre permanecer ya en largos periodos. Por eso que ella plantea que estamos ante la presencia del primer hombre sedentario. O ya las primeras construcciones respecto a lo que es la comunicación del Caipacha con el Ucupacha. Caipacha, mundo terrenal, Ucupacha, mundo de los muertos. ¿Cómo tengo un contacto con ellos? Semisubterránea. Miren aquí, semisubterráneas. La construcción de Cerro Paloma representa la primera construcción arquitectónica del Perú prehispánico, donde ya se están haciendo recintos públicos, recintos religiosos, para después someter a otros pueblos, llamémoslo así, de menor cuantía, o simplemente para fortalecer a una clase social que aparece como dominante y hegemónica en esos tiempos. En el caso de Huacaprieta, en La Libertad, aquí en La Libertad es la costa, hemos dicho, su actividad pues definitivamente es la pesca, ¿tá? Por eso que aldea de agricultores sigue siendo la agricultura como lo es hoy en día,
cuál es la costa norte rica gracias a la agroexportación como Ica, y en esta semana hemos visto los movimientos sociales por ser dos zonas de gran crecimiento económico y polo de desarrollo. Ahí en ese lugar, en la costa norte, donde la pesca, el marisqueo, pero sin dejar de lado la agricultura, como lo van a hacer, por ejemplo, los moches. Aquí en La Libertad, lo novedoso es haber encontrado textiles. Textiles. Esos textiles representan, por ejemplo, a uno de los animales llamado simbólico de los Andes peruanos, el cóndor, donde se va a encontrar los mates pirograbados. Esos mates pirograbados que tienen figuras geométricas o la figura del cóndor. Esos mates pirograbados es el antecedente más próximo a lo que vamos a conocer como cerámica. El uso de la cestería, que hoy en día se llama petates, y que lo hemos visto en los entierros que hacen en Paicán. Entonces vamos a tener como novedad los textiles y el algodón. Caral, la famosa ciudadela de Caral. Nuevamente aquí viene su plaza principal. Es una plaza semicircular y semisubterránea. Como también veremos esta misma representación, por ejemplo, en Chavín. Porque hemos dicho que hay esa comunicación entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Caral, hoy en día es considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hoy en día es parte y protegida por la UNESCO. Tiene como principal estudiosa a la arqueóloga sanmarquina Ruth Chari. Aquí en Caral vamos a encontrar la construcción de plataformas superpuestas. Estas plataformas superpuestas con escalinatas tienen ciertas características de las primeras construcciones que se van a realizar en el mundo. Por eso que Ruth Chari dice que la ciudadela de Caral va a ser construida casi a la par, de forma paralela, con lo que van a ser los sigurat en la Mesopotamia, los jardines colgantes de Babilonia o las pirámides de Egipto. Y está hablando Ruth Chari de la ciudad sagrada más antigua del Perú y de América. ¿Qué decía una de las preguntas? Caral se encuentra al norte de Lima, entre Sucre y Barranca, en el valle del río Sucre. Entonces, aquí, ojo, ya estamos ante la presencia de los orígenes del Estado. El Estado pristino, el Estado inicial. Aquí ya hay clases sociales, diferencias sociales. Estamos ante el surgimiento del Anchu, la base social del mundo andino, presente ya en tiempo de Caral, porque sabemos que alrededor de Caral habrá otros complejos arqueológicos que van a estar sometidos a el control del templo principal. Cotos. Para terminar, Cotos. En Cotos vamos a encontrar un complejo arqueológico, arquitectónico, donde encontraremos las famosas manos cruzadas, símbolo o que representa la primera escultura en el Perú y a la vez la consolidación de la primera clase social dominante en el Perú, los sacerdotes. Si en Caral encontramos el surgimiento del Estado y en Cotos encontramos la primera clase social dominante, los sacerdotes, por supuesto que aquí en Ancash, en los próximos años, encontraremos a la primera cultura, que es Chavín, un estado, Caral, un estado teocrático. ¿Teocrático de dónde? De Cotos, porque están muy cerca a esa interacción permanente que van a haber entre los pueblos andinos. Bien, chicos, vamos a desarrollar nuestra separata. Si por ahí hubiese alguna inquietud o alguna pregunta, comenzamos con nuestras preguntas. A ver, la primera, una alternativa de Paul Rivet. Paul Rivet es quien sostiene que
el hombre ingresó por el Océano Pacífico. ¿Ya? Es una pregunta que lo reiteraron inclusive en los exámenes. La principal ruta de ingreso del hombre a América, según Paul Rivet, el Océano Pacífico. Y de ahí se deriva la Melanesia y la Polinesia. 2, la alternativa. En 1970, Kenneth Flackmark, él es quien va a enriquecer mucho más la teoría de Ale Helliker. 2, alternativa D. 3, los cambios climatológicos, ya usted lo sabe, es el Holoceno. ¿Ya? El Holoceno es la nueva era. 3, alternativa B. 4, una característica de el periodo precerámico temprano, donde cazadores y recolectores. La alternativa A, la transhumancia estacional, 4A. 4A. 5B, Rukchari, la que estudia Caral, la principal investigadora. 6, Huacaprieta se encuentra en el Departamento de la Libertad. 6D. 7, los que construyen aldeas, Chilca y Cerro Paloma. A ver, Chilca, no, ahí la respuesta, los que construyen aldeas. Nosotros mencionábamos, hay 2, ¿no? En el caso de Santo Domingo, el conocido hombre de Paracas, y Chilca. Los 2 son constructores de aldeas. Santo Domingo y Chilca. 8, alternativa C, producto de los cambios climatológicos y el ingreso hacia América, es como consecuencia de una crisis de la cacería. 8, alternativa C. 9, el hombre no es oriundo, pero su cultura sí es autóctona. 9, alternativa C. Luis E. Valcárcel. 10, ¿qué función cumple la casta sacerdotal? La 10, la alternativa C, es que presiden el culto y conocen el ciclo agrícola. Lo vamos a ver con mayor detalle con Chavín, porque ahí son los famosos tecnólogos agrícolas. 10, alternativa C. Evaluación, 1, alternativa E, el cabello lacio o lisótrico, una característica que nos plantea Ale Helliker. 2, la alternativa E, Imbelloni y sus rutas alternas. 3, que nos habla Méndez Correa del optimum climático, del clima óptimo. 3C. 4, la alternativa A, Torge Yerdal, demostró que se podía navegar desde América hacia la Oceanía. 5, la alternativa D, el periodo del Arcaico. 6, la alternativa C, Lauricocha y Toquepala, pertenecen al primer bloque de los momentos iniciales, o llamado periodo lítico. 7, la Caral, Ciudadela de Caral. 7, alternativa B. 8, la alternativa A, José de Acosta, el llamado precursor de la teoría asiática. 9, la alternativa E, Paiján y Lauricocha, pertenecen al momento inicial de ingreso del hombre al Perú. Y 10, la alternativa B, Florentino Ameghino y su teoría autóctonista. Bien, chicos. La 5 de clase, me dice por ahí. Sí, la 5 de clase, la alternativa es la B, Rukchari. Y 3 de clase, la alternativa B, Holoceno. Listo, chicos, que tengan buenas tardes. Nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima clase.